Buenas noches otra vez a todos. Como habíamos comentado la semana pasada, vamos a empezar hoy el estudio del Sermón del Monte. Espero que hayan leído lo que les pedí que leyeran. Y si no, lo vamos a ir leyendo poco a poco. Es en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Entonces, vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre Santo, porque tú eres bueno con nosotros y nos has dado tu palabra. Y nos llevas ahora de la mano por este estudio del Sermón del Monte. Preciosa palabra, preciosa enseñanza. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entenderla y podamos nosotros también vivir como tú quieres que vivamos, de manera diferente al mundo que nos rodea, porque tú estás con nosotros en nuestro corazón. Háblanos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para entender el mensaje del Sermón del Monte, debemos conocer primero al autor del Evangelio donde se encuentra este sermón. Y no es que el Señor le haya puesto ese nombre, después se lo pusieron como Sermón del Monte, pero necesitamos conocer el libro un poquito de Mateo, que fue el que escribió el Sermón del Monte completo. También aparece en Lucas, pero nos vamos a centrar en el Evangelio de Mateo. Son 3 capítulos muy bonitos en donde el Señor nos va a enseñar, nos va a enseñar algunas cosas que son muy importantes. Es una aventura entrar al estudio del Sermón del Monte, como vamos a ir viendo. Vamos a hablar un poquito sobre el Evangelio de Mateo. Bueno, Mateo fue el primer evangelio, nuestra Biblia aparece, no fue el primer evangelio que se escribió, pero en nuestras Biblias aparece como el primero, porque se cree que el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. ¿Y quién era Mateo? Mateo era un judío que fue discípulo del Señor, que había sido cobrador de impuestos. Y ser cobrador de impuestos era un trabajo que no era bien visto por los judíos porque era ser cobrador de impuestos para el Imperio Romano. Entonces, los que hacían ese trabajo habitualmente eran expulsados de la sinagoga porque se les consideraba traidores al pueblo de Dios, al pueblo judío. Él era un discípulo del Señor, el Señor lo había llamado y él había dejado el banco de los tributos para servir al Señor. El tema central de todo el Evangelio de Mateo es el reino de Dios. Y fue escrito para los judíos. Había judíos que a los que les fue dedicado el libro, pues fue a los judíos. Y entonces Mateo no hace muchas aclaraciones sobre las costumbres o las fechas especiales que tenían los judíos, porque sabía que los que leyeran lo que él estaba escribiendo, pues no necesitaban, eran judíos y no necesitaban explicación de nada. Los primeros 4 capítulos de Mateo nos presentan a Jesús desde antes de su nacimiento. El capítulo 1 empieza con la genealogía de José, el padre terrenal de Jesús, porque Mateo quería demostrar que era descendiente de David, que Jesús era descendiente de David, como estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y también en este evangelio, los primeros 4 capítulos nos presentan cosas que no están en ninguno otro de los evangelios. Por ejemplo, la manera como Dios habla con José cuando María ya está esperando a Jesús. La manera como Dios habla con José cuando vienen los magos, ¿verdad? Que el Señor le habla en sueños. Otra cosa que encontramos también nada más en el Evangelio de Mateo es precisamente la visita de los magos al niño Jesús, la huida a Egipto y la matanza de los niños con una tremenda crueldad por parte de Herodes. Luego nos menciona el ministerio de Juan el Bautista y luego el bautismo
la tentación y el inicio del ministerio de Jesús. Entonces, estudiar estos capítulos del 5 al 7 de Mateo nos va a llevar a comprender por qué es tan importante ser diferentes al resto del mundo, porque los cristianos somos diferentes o debemos ser diferentes. La base de ser diferentes es que no somos dueños de nosotros mismos. Dios es nuestro dueño. El propósito de llamar a un pueblo para Él, para Dios, es para que fuera santo. ¿Qué quiere decir santo? Apartado del mundo, para pertenecerle a Dios y obedecerle a Dios. Cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, en Levítico 18, del 1 al 5, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco y andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Y esto era algo que el Señor les había dicho, el pueblo tenía que ser diferente, o sea, no tenía que ser como los judíos, como los egipcios donde ellos habían vivido, pero tampoco tenía que ser como la gente de la tierra de Canaán, a donde Dios los llevó a vivir. Pero, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo constantemente se apartaba de Dios y buscaba otros dioses y los adoraba. Y leemos todo eso a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios. Entonces el Señor les mandaba profetas que los llamaban al arrepentimiento. Algunas veces volvían, otras veces permanecían con su corazón endurecido, hasta que finalmente pues el pueblo fue, la parte del norte, el reino del norte desapareció, 10 tribus porque el Señor se los llevó. Y luego el reino del sur, que es el pueblo de la parte de Judá, en la parte sur de Palestina, fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años y el pueblo regresó. Y habían pasado ya 400 años de ese regreso y el pueblo de Dios vivió otra vez en Palestina, pero ahora estaban bajo el Imperio Romano, tenían que pagarle tributo como impuestos, ¿verdad? Como era lo que hacía Mateo antes de seguir al Señor. En esta época histórica, ¿verdad? El pueblo necesitaba con urgencia volver a Dios. Seguían muchas costumbres, muchas tradiciones, como lo vamos a ir viendo en todo el estudio, pero en verdad no amaban al Señor. Todo eran rituales y costumbres, pero no estaban amando al Señor como el Señor les había dicho. Y entonces aparece Juan el Bautista y luego aparece Jesús y empieza el ministerio del Señor. Cuando el Señor da este sermón, su ministerio está empezando. Y en Mateo 4:23 nos dice, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La mayor parte del ministerio de Jesucristo se llevó a cabo en Galilea, que era la parte norte de Palestina. Ahí el Señor recorrió las sinagogas enseñando, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que mostrar quién era Él a través de lo que Él enseñaba, de lo que Él predicaba, pero también a través de lo que Él hacía. Entonces, vamos a ver ahora lo que es la introducción a lo que es propiamente el Sermón del Monte. Hoy nada más vamos a ver los versículos 1 y 2. Y dice así, Mateo 5, 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Y aquí empieza el versículo 1 diciendo, viendo la multitud. Con mucha frecuencia nos encontramos a Jesús cerca de las multitudes. Tenía compasión de ellas, las alimentó, las sanó, vieron muchos de sus milagros, los seguían y les enseñaba.
Aunque su enseñanza era dirigida a sus discípulos, muchos de la multitud también la oyeron, porque así dice la Escritura: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. A veces el Señor tenía que moverse a algún lugar para estar solo con sus discípulos, porque la multitud, en algunas partes de la Escritura, dice que no lo dejaban ni siquiera comer. Entonces, la costumbre de los maestros judíos, los rabinos, era que se sentaban. Y alrededor de él se sentaban sus discípulos y entonces oían lo que él les tenía que enseñar. Eso era la costumbre entre ellos, y Jesús no iba a cambiar las costumbres de ellos, iba a enseñar lo correcto de la Escritura. Y esto es precisamente de lo que se trata el sermón, cómo van a ir siendo diferentes algunas cosas. Y entonces, acá hay una gran solemnidad, porque dice: abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y ahora, qué importante es para nosotros que Dios abra su boca. Que Dios abra su boca y que nos dé de comer. Que nos dé de comer su palabra. Cuando el pueblo que había salido de Egipto iba por el desierto, fueron sustentados con el maná que Dios les dio. Se los enviaba desde el cielo y les daba agua. Pero no era todo, les ponía una nube que los protegía del calor del día, y luego una columna de fuego que les daba calor y los protegía del frío de las noches y de los animales que salen en el desierto. Y dice la Biblia también que sus vestidos nunca se envejecieron, ni sus zapatos se desgastaron. Todo eso era obra milagrosa de Dios para sustentar a su pueblo en el desierto. Porque Dios siempre ha cuidado de su pueblo dándonos lo necesario. Pero lo material no es lo más importante, sino lo espiritual. Y en Deuteronomio 8:3 nos dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para vivir. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Jehová? Lo mismo que sale de la boca de Jesucristo. Todo lo que Jesucristo dijo es lo que Dios Padre ya había dicho en el Antiguo Testamento. Eran cosas que los judíos conocían, porque las habían aprendido desde niños. En la ley, el Señor les había mandado que las repitieran a sus hijos, al levantarse, al acostarse, al andar por el camino. Y dice uno: ¿por qué tanta repetición? No era solo para que los niños aprendieran las palabras de Dios, sino para garantizar que los papás tampoco las olvidaron. Y si tú te pones a pensar cómo es nuestra mente, nuestro cerebro, necesitamos por lo menos leer una cosa por lo menos 6 o 7 veces para tener una idea de qué está hablando. Si tú lees alguna cosa, el periódico o una propaganda que te lleve a la casa, lo que sea, a veces lo tienes que leer 2 o 3 veces para que medio tengas una idea. Porque nuestra cabeza no es tan inteligente como pensamos que es. Necesitamos la repetición. La repetición es la base del aprendizaje. Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria que aprendimos las tablas de multiplicar. Gracias a Dios, yo me las aprendí todas. Nos ponían a repetir 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Y aún así muchos niños no se las aprendieron. Yo sí me las aprendí, gracias a Dios. Después fui maestra de matemáticas, ¿verdad? Pero el Señor esto era lo que había puesto, porque sabe que nuestra cabeza con una sola lectura no aprende. Necesitamos la repetición. Y en Deuteronomio 6, del 6 al 9, eso dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos,
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué está diciendo el Señor? Tienes que repetir mi palabra para que la aprenda tu niño, pero para que a ti no se te olvide. ¿Cuándo? Todo el día, todos los días. Entonces Dios había dado esta instrucción a su pueblo para que pudieran ser diferentes a los demás pueblos. Iban a llegar a la tierra que les había prometido, pero allí había otros pueblos que eran adoradores de otros dioses. Y sin la enseñanza de Dios como parte de su vida diaria, sería muy fácil que se desviaran y se fueran a adorar a otros dioses. Y lo mismo pasa con nosotros también. Somos como el pueblo judío de todos los tiempos. Nosotros también necesitamos la palabra de Dios todo el día, todos los días. Amarrados como una señal en nuestras manos. ¿Para qué? Para actuar bien. Como frontales entre nuestros ojos para que cuidemos lo que vemos. Y en los postes y en las puertas de nuestras casas para portarnos diferentes a todos los que nos rodean. Porque somos diferentes. No somos iguales que los que no conocen a Cristo. Somos diferentes. Entonces para nosotros es un privilegio tener la palabra de Dios completa. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es un privilegio que podamos tenerla. A veces en la casa hay un montón de Biblias, no solo una. Que de dónde llegan, no sé, a veces las compramos, las buscamos o nos las regalan, pero tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. Ahora ya las tenemos en los celulares y las tenemos también en las computadoras y las podemos oír, no nada más leer. Pero también es un privilegio que podamos tener las Biblias sin ninguna oposición o persecución gubernamental, como muchos años fue en Cuba y muchos años fue en Rusia, en los países que estaban detrás de la cortina de hierro que se llamaba. Ahora, cuando el Señor abre su boca, nos da su palabra. Ahora, ¿qué tan importante es realmente para mí la palabra de Dios? Porque el Señor nos sigue enseñando a través de su palabra. La leo todos los días, medito en ella, me la aprendo de memoria, la atesoro en mi corazón como lo más valioso. Pero puedo decir muchas cosas sobre la palabra de Dios. Pero, ¿cuál es lo importante? Lo importante es leerla y conocerla. Y cuando el Señor abre su boca, dice que abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Cómo vamos a saber lo que el Señor nos enseña si no leemos su palabra? Entonces, hoy, en estos 2 versículos, nuestro llamado es hacer un compromiso con Dios de buscarlo en su palabra todos los días. Pero esto requiere la guía del Señor, porque nosotros no podemos hacer nada solos. Pero somos nosotros los que tenemos que leer la palabra de Dios. Dios no tiene que leerla, Él ya se la sabe de memoria, pues Él la escribió. Pero leerla como una costumbre diaria es lo que nos dará sustento en todo momento. Entonces, yo los invito a que hagan un compromiso para buscar la palabra del Señor todos los días, para orar primero y decirle al Señor, Señor, yo quiero leer tu palabra todos los días. Muéstrame a qué horas y dame lo que quieres que lea. Y el Señor te va a dar la hora, que no te van a interrumpir nadie, en donde tú vas a poder estar con el Señor. Pero llévate una libreta, una pluma y busca un espacio. Tu mesa del comedor, tu cama, donde sea, ¿no? Yo no sé. Pero necesitas ese espacio y ese tiempo para estar con el Señor. Necesitamos nosotros ver que el Señor nos está enseñando a través de su palabra. Y en esa libreta que te lleves, anota qué leíste hoy. Y anota qué te gustó de lo que leíste hoy. A mí me gusta mucho escribir, yo escribo mucho, pero no todos somos iguales, pero puedes anotar algunas cosas.
Yo de hecho ni siquiera subrayo mi Biblia. A algunas personas les gusta tener su Biblia subrayada y hasta la marcan de colores, pero eso es decisión de cada quien. Pero aquí lo importante es que le dediquemos un tiempo a la palabra del Señor. No es suficiente con que oigamos un mensaje o 2 mensajes. Necesitamos nosotros tomar la palabra de Dios como un compromiso serio delante del Señor. Puedes empezar si quieres con los libros que están en medio, que les decimos libros poéticos, que son el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. O puedes empezar leyendo Génesis, o puedes empezar leyendo Mateo. Yo leo la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y cuando la termino vuelvo a empezar. Pero el Señor te va a guiar para que tú leas su palabra. El Señor nos enseña a través de su palabra. Entonces yo los animo a que busquen su tiempo de lectura de la palabra, que luego los va a llevar al tiempo de oración también, para que conozcamos más a nuestro Señor. No hay otra forma de conocer al Señor más que a través del estudio constante y serio de su palabra todos los días. Así como todos los días comemos, así todos los días vamos a buscar la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos das el privilegio de tener tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de ella. Y nosotros queremos oír tu voz como cuando tú les enseñaste a los discípulos este precioso sermón. Danos tu gracia y tu sabiduría, Señor, para poder conocerte más. Y ayúdanos, Señor, a vencer los obstáculos y las trabas que se nos presenten en nuestro compromiso de buscarte cada día. Ayúdanos, Señor. Somos muy frágiles, no podemos solos. Te necesitamos a ti para todo. Gracias, Señor, porque siempre nos oyes. Gracias porque tenemos tu palabra y porque te tenemos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. La próxima semana vamos a empezar con las bienaventuranzas. Si tienen tiempo, por favor, hay que leer Mateo 5 del 3 al 12. Y vamos a ir estudiando. Este estudio es muy largo, pero es muy profundo y es muy bonito. Vamos a ir aprendiendo sobre las bienaventuranzas y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Que el Señor les bendiga.